Aquí a la vuelta. Bueno. Aquí a la vuelta. Bien. Bueno, chicos, ¿arrancamos? Buenas tardes a los chicos del Zoom. A ver, profe, no puedo asistir a mi clase presencial, por eso quería saber si me puedo sumar a esta. Mira, Yamila, yo no tengo drama, por mí aparezcan, vengan a la clase que quieran, no tengo ningún tipo de problema. Por la duda, por una cuestión de asistencia y demás, que no sé si se las pasaron o no, todas estas cuestiones, háblenlas con veeduría, ¿sí? Porque todo lo administrativo tiene que hablarlo con ellos, ¿cómo están? Ahora, todo lo que tiene que ver con la cuestión académica, por nosotros no hay ningún tipo de problema. Si no pueden venir a un horario, pueden venir a otro por nosotros. El tema es que hay ciertas normativas de la facultad que piden que cumplan con los horarios. Así que, como te digo, que podés quedarte sin problema, pero por la duda avisa esto en veeduría, ¿sí? Bien. Sí, por mí quédate, no tengo ningún tipo de problema, pero avísalo. Bien. ¿Cómo andan? ¿Qué es esto? ¿Empieza la clase? Perdón. Aprobé fisiología. Muy bien, felicitaciones. ¿Con quién tienen fisiología? ¿Con quién vienen? ¿Quién le tomó? Yo le tomo curón. Bien. ¿Tienen bioquímica? ¿Ahora? No, ¿qué materia terminaron en tercer año? Ah, tienen bioquímica. ¿Con quién tienen convertor? ¿O no? Y con Romy. Romy que es la titular de cátedra, ¿no? O en verdad la saber todo y después como jefa de trabajo práctico de esa Romina. ¿Qué más están cursando? ¿Alguna otra más? Aparte de esta materia bellísima, aparte de salud mental, bioquímica, ¿qué más? Empezamos en uno. ¿Cómo? Ahora empezamos En uno. APS. ¿Y APS con quién la tiene? Bueno, por eso no tengo nombre. Bien, bueno. Vamos a arrancar con la clase de hoy. La clase de hoy tiene que ver con el desarrollo psicosexual, ¿sí? De la vida. Psicosexual, ¿ok? O sea, se dan ambos procedimientos, ambas evoluciones a nivel cognitivo y a nivel corporal, ¿sí? Bien. Van a ver un montón de cuestiones. ¿Buenas? Buenas. ¿Todo bien? Tranquila, correr la silla, porque en un momento me tuve que sentar, chicos, porque ya no me daban mal las piernas, no me respondían. Así que vamos a poner aquí. Bueno.
Vamos a ver la que es el desarrollo psicosexual. ¿Se acuerdan que en la primera clase un poco hablamos de lo que tiene que ver con la sexualidad, la importancia que tiene para Freud, cómo a partir del psicoanálisis cambió el concepto de sexualidad? ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito? ¿Qué se acuerdan de la primera clase cuando hablamos de sexualidad? A ver. Empezaba con la madre, el pecho materno. Bien, eso lo vamos a ver bien ahora en detalle. Bien, ¿qué más? Más puntual, más sencillo de la sexualidad. ¿Qué habíamos dicho? ¿Te ajusta solamente al acto sexual, a lo genital? ¿Qué pasa? ¿Muchachos? De la libido, Bien. los deseos de la función sexual. Bien, bien. ¿Me diste para hoy? ¿O no? Muy bien, me encanta. ¿Quién más leyó para hoy? Ahora arranquemos por ahí. ¿Quién leyó para hoy? No pasa nada si no leyeron. Chicos, pueden ser sinceros conmigo. Les dije a los chicos de la comisión anterior. Prefiero que me sean sinceros. O sea, que me digan, no, profe, no llegué porque la verdad estuvimos con otra materia, rindiendo exámenes. Pero bueno, yo más que nada para ver, digamos, cómo vienen ustedes con la materia, si se van entendiendo. A ver, es diferente al resto de las materias, yo se los dije en un principio, es un efecto dominó, o sea, vamos a ver un montón de conceptos hoy que están relacionados a las clases anteriores, entonces por eso es muy importante que ustedes vayan teniendo un seguimiento, o sea, vayan viendo el hilo conductor y vayan comprendiendo todos los conceptos, porque incluso cuando finalice el cuatrimestre, van a haber un montón de conceptos que se relacionan con este principio, y entonces está bueno que vayan entendiendo de qué se trata todo esto, ¿sí? Respecto a lo que tiene que ver con la sexualidad, habíamos hablado de que justamente con la aparición del psicoanálisis, Freud empieza a replantearse el concepto de sexualidad, donde no se ajustaba únicamente o no se relaciona lo que tiene que ver con el acto sexual, con lo biológico, con lo genital, ¿sí? Simplemente de una cuestión corporal. Empieza a plantear lo que tiene que ver la sexualidad desde una relación con lo psicológico, con lo emocional, ¿sí? Empiezan a ponerse en juego un montón de otras cuestiones donde él lo que plantea es que nosotros desde que nacemos somos seres sexuales. El niño desde que nace tiene conductas o comportamientos sexuales. ¿Y por qué piensan que Freud plantea esto? ¿Por qué piensan ustedes que hay desde que nacemos comportamientos sexuales? Por experiencias. Por experiencias, por ejemplo. Que son experiencias placenteras también, ¿no? Él decía como que son todas experiencias placenteras o satisfactorias para el niño, el bebé recién nacido, aquellas cuestiones relacionadas con la sexualidad. ¿Por qué podría ser eso? No tengo bien presente, pero que creo que está relacionado con la cuestión del bebé, poner ahí cosas en la boca, por ejemplo, pegar, segurar, agarrar la propia caca, hacer alguna cosa, en este sentido, tal vez. Para hacer. Bien, muy bien. Y justamente todo eso, ¿por qué también se da? Porque justamente el niño apenas nace, no es plenamente consciente, no es que el niño nace y sale al mundo y sabe que está bien, que está mal, que se permite y que no se permite, que corresponde y que no. Me encanta porque viene de todos lados, como fuese un recital. ¿Sí? O sea, no es que apenas sale al mundo, conoce y entiende cómo manejarse en el mundo. Necesita de un otro. Habíamos hablado de que justamente apenas nace, necesita de un otro que le pueda satisfacer, brindar la satisfacción de esas necesidades básicas para poder sobrellevar la vida, ¿no? Para poder subsistir, para poder existir, para poder supervivir en la sociedad, ¿sí? Si no tiene de un otro que lo contenga, que le brinde esas necesidades básicas, que le dé la alimentación, que le brinde ese espacio de la siesta donde el bebé, ¿qué hace apenas nace? Mayormente. Come, duerme, duerme. El pequeño bebito. ¿Sí? Pero todo eso tiene que necesitar de un otro que se lo brinde. No puede satisfacerse por sí solo. ¿Sí? Bien. Voy a plantear una diferencia entre lo que tiene que ver con la sexualidad animal y lo que tiene que ver con la sexualidad humana. La sexualidad animal, justamente la tendencia sexual tiene que ver con algo puramente instintivo. Los animales no tienen raciocinio, no pueden elegir, no pueden decidir, no pueden pensar. El animal tiene hambre, va y come.
El animal tiene sueño, va y duerme. El animal quiere procrear, va y tiene relaciones con otro animal y procrean. ¿No? Entonces, puramente instintivo. Ahora, el bebé cuando nace, sale, supónganse después de los 9 meses de la panza de la madre, de la mujer, que lo trae a la vida. ¿Es consciente? No. Hay cierta relación. Porque, ¿qué dijimos en la clase pasada? Cuando el niño nace, ¿qué es? Y de la segunda tópica, El ello, profe, ¿no? ¿cómo? Es el ello, ¿no? Es el ello, exactamente, es puramente ello, correcto, puramente instintivo. Tiene los impulsos más agresivos, más instintivos, primarios. Es asexual el niño apenas nace, porque no conoce el mundo, porque no es todavía un sujeto social, ¿sí? Porque no está inmerso en la sociedad. Apenas nace, el primer contacto que tiene es con sus progenitores, los que le están dando la vida, ¿sí? Y se encargan de su crianza. Y el primer vínculo, el primer contacto es con ellos, ¿sí? Ahora, ese niño empieza a crecer un poquito, ¿sí? Ya más al año y medio, ya podríamos decir, casi 2 años, o sea, el poquito tiempo desde que nació, ya empieza a ser un poquito más consciente y empieza a entender de a poquito, muy de a poquito, porque es un proceso, porque es un proceso de desarrollo y de maduración, qué está bien, qué está mal, qué se puede, qué no se puede, ¿sí? Y ahora esto lo vamos a ver bien gráficamente, cómo se explica en relación a la desarrollo psicosexual. Pero así como la sexualidad animal de forma instintiva, el bebé apenas nace también se maneja por instinto, pero en poco tiempo ya empieza a ser más consciente. Entonces se dice que la sexualidad humana se da a través de la pulsión sexual. O sea, que la pulsión sexual es el impulso que tiene como consecución un fin sexual, que es satisfacer ese deseo. ¿Sí? O sea, la pulsión sexual tiene que ver con una excitación sexual que uno tiene, ¿sí? Una carga de tensión, porque obviamente toda esa excitación me genera tensión, me genera ansiedad, que justamente la única forma que yo la puedo aliviar, de la única forma que yo la puedo subsanar, ¿sí? Es satisfaciendo ese deseo. ¿Está? Pero no es instintivo, porque el chico de a poco va entendiendo que puede, ya que está desarrollando su mente, su raciocinio, puede empezar a tomar decisiones, digo, a elegir, a comprender en el correr del tiempo. Porque eso es lo que diferencia al humano del animal. El animal en ningún momento de la vida puede decidir. Si tiene hambre, va y come. No dice, esto no porque engorda, esto sí porque me hace bien, esto no porque me hace mal. No decide, no hay elección. En cambio, el humano sí. ¿Sí? El chico puede, con el correr del tiempo, cuando vaya desarrollando su maduración, su mente, y vaya comprendiendo y sea más consciente de la vida, puede empezar a elegir. ¿Sí? Puede decidir, porque justamente tiene raciocinio. ¿Sí? Y comprende. El animal no comprende. Para mí, habría que hacer un estudio totalmente diferente porque para mí los animales recontra entienden más que los seres humanos, pero bueno, eso ya es algo mío, porque yo amo a los animales, pero eso es otro tema. Acá me está poniendo en juego lo que le parece a la licenciada Salweb, se pone en juego lo que le parece a Freud. ¿Sí? Bien, entonces, la diferencia entre la sexualidad animal y la sexualidad humana tiene que ver con que justamente en la sexualidad humana se da lo que tiene que ver con la pulsión sexual. La pulsión sexual tiene que ver con este impulso que tiende a la consecución de un fin. ¿Cuál es ese fin? La satisfacción sexual. Ahora, este impulso está totalmente cargado de tensión. O sea, es algo que yo quiero satisfacer. Si yo tengo mucho hambre, mucho hambre, me genera un poco de ansiedad, de tensión. Y hasta que no como un sándwich, voy a estar como ansiosa de querer comer. ¿No? Lo mismo con las relaciones sexuales. ¿Cómo satisfago ese deseo? Teniendo relaciones. ¿Sí?
Y de esa forma, ¿qué es lo que logro? Suplir, o sea, como disminuir, ¿sí? Esa tensión. Que solamente lo puedo descargar, lo puedo eliminar, lo puedo disminuir, satisfaciendo ese deseo. ¿Sí? ¿Cómo se da la sexualidad humana? A través de la pulsión sexual. Fundamental. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito el power. A comienzos del siglo XX, los niños eran vistos como seres desprovistos de sexualidad. Freud hace referencia a un descuido de lo infantil cuando amplía el concepto de sexualidad, aludiendo que ya en los niños pequeños operan normalmente impulsos sexuales sin necesidad de estimulación externa, apenas nace. El bebé humano posee conductas humanas, como decíamos antes. Ahora cuando veamos la adolescencia vamos a ver que es un personaje importante de una sexualidad cuyo placer es genital. Esto en la adolescencia y después vamos a ver bien por qué. Estas son en líneas generales, ¿no? Lo que plantea Freud en relación a la sexualidad y lo que vamos a ver hoy. Sostiene que no siempre el fin es genital, y con el otro, como decíamos antes, que no es sinónimo de genitalidad en los primeros años de vida. La sexualidad incluye experiencias placenteras, que lo decían por allí, se la define con la relación con el placer, con experiencias placenteras, con experiencias satisfactorias, ¿sí? Siempre el niño va a buscar aquellas situaciones, aquellas experiencias, aquellas vivencias que lo conecten con algo placentero, ¿sí? Siempre va a ser el objetivo del niño. Nadie quiere repetir o va a ir en búsqueda de algo que no le hace bien. El tema está en que a veces eso que a veces no nos hace bien, lo que en la adultez plantearíamos como crisis circunstanciales, ¿no? Situaciones sorpresivas de la vida, situaciones inesperadas, cuando veamos crisis circunstanciales, que es otra clase hermosísima que me encanta, lo vamos a ver bien en detalle. Vamos a ver que a veces en la vida no nos pasan cosas que queremos. No siempre todo se da como esperamos. No siempre tenemos por un examen y nos va bien. No siempre estamos por la calle normalmente. A veces puede pasar que estamos por la calle y de repente nos saltan algo totalmente inesperado. ¿Sí? Lo tomamos para la clase de crisis circunstanciales. Pero bueno, justamente lo que plantea un poco Freud con la sexualidad es que el niño siempre va a ir en búsqueda de aquello que le genera placer, de repetir aquella situación, esa vivencia que le genera satisfacción, ¿sí? Y obviamente satisfacer su deseo sexual. La pulsión sexual es el desarrollo de, en vez de S, de la sexualidad, y tiene como correlato en el psiquismo que se divide entre la libido y las zonas erógenas, ¿sí? Ya hablamos de la importancia de la pulsión sexual, cómo se da en la sexualidad humana. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Ejemplos? ¿Identificaciones? ¿Experiencias? ¿Lo que se les ocurra? ¿Nada? ¿Allá al fondo? ¿No? Chicos del Zoom, ¿venimos bien? Sí, Sí, profe. por momentos Sí, estoy profe. libre y me cuesta un montón me cuesta. Bueno, entiendo que está todo bien. Sí. Bien. Bueno, Bueno, la escucho, ay, hay una pequeña interferencia ahí con un micrófono. Bien, sí. Una pregunta, ¿hay visibilidad en el chat? Ah, porque no se ve. Yo porque lo quiero tener. Sí, lo que pasa, si quieren lo saco. El tema es que si lo saco a los chicos del Zoom, que me hagan las preguntas porque no los puedo ver lo que pregunten. Así que los chicos del Zoom, dudas, preguntas, aporte o lo que quieran sumar a la clase, activen los micrófonos y preguntan, ¿sí? Bien, ahí se ve mejor. Sí, gracias. Bien. Ya hablamos de pulsión, entonces. ¿Qué es la libido? Porque la pulsión es la tensión, es el impulso que me lleva a la satisfacción sexual. Ahora, ¿qué va a ser la libido? Es la expresión de esa pulsión sexual, ¿sí? Que deriva del latín el deseo. Ese es el deseo que yo tengo porque algo se concrete, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona dice, tengo toda la libido puesta
en que se me dé este trabajo. Tengo toda la energía, pongo toda la energía y todo lo mejor de mí para que en la capacitación laboral apruebe, vaya bien y me contraten. Como que toda la energía, todo ese deseo está puesto ahí, ¿no? En esa vivencia, en esa experiencia, en esa oportunidad, en esa posibilidad laboral. La libido tiene que ver con, es la tendencia, ¿sí? Es la expresión, mejor dicho, es la expresión de la pulsión sexual. Es el deseo, es la libido, es la energía pulsional, la energía sexual que está puesta en algo. En lo laboral no va a ser tanto la energía sexual, tal vez sí la energía emocional, podríamos decir, la energía psicológica, de que algo se concrete, pero tiene que ver con eso, con el deseo de que algo se dé, cuando la energía está puesta en algo. ¿Sí? Bien, eso es la libido. Quiero aprobar tal examen, voy a poner toda mi energía ahí. La libido está puesta en que apruebe ese examen. ¿Sí? Zonas erógenas. Les va sonando estos términos, los han escuchado en alguna oportunidad, la libido, la pulsión, zonas erógenas. A ver, zona erógena, ¿a qué les suena? Puntos. ¿Eh? ¿Qué? Punto G. Punto G. Bueno, sí, está bien. ¿Qué más? ¿Pero qué es la zona erógena? Está bien igual, sí. A ver, ¿qué es la zona erógena? Profe, disculpe, pero los del Zoom no vemos nada del Power. Y no está cambiando. Tienes razón. Para. Wait. Cualquier sector del cuerpo que provoca sensaciones placenteras, bro. Ahí se ve mejor. No tengo más para pagar. O sea, si no se ve ahí estamos en problemas. Ahí sí se ve, ¿o no? No, no se lee nada. El Power está igual en la plataforma. Es el mismo que está Primero que está en mostrando la la profe. plataforma. Y segundo que igual lo estoy diciendo yo, ¿eh? Así que tranqui, quédense tranquilos que si no leen con tanta precisión, lo que pasa es que no puedo apagar más luces, porque si apago la luz no se ve nada directamente. Acá. Pero quédense tranquilos que igual yo les voy diciendo todo, así que no se hagan problemas por eso. Lo que sí quiero ver es por qué no se pasan las diapositivas. Ahora sí, ahí sí se ve que van pasando, ¿no? ¿Se ve que pasan o no, los chicos del Zoom? Sí, se ve. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve que pasa, pero no se puede leer. Pero está compartido en pantalla y no se ve totalmente. Bueno, hagamos así. Si no se ve, igual yo le voy diciendo, le voy leyendo todo lo que va diciendo, ¿está? Igual vuelvo a repetir que de cualquier manera toda la información la tiene en la plataforma. Así que quédense más que tranquilos que todo esto es el mismo Word que aparece en el campus, ¿sí? Y no solamente es el Word, sino que también es el PowerPoint, lo tienen ahí. O sea, tienen las dos cosas. Siempre van a ver el Power y el Word. ¿Sí? ¿Está bien? Chicos, Sí, está perfecto, se puede ver en la plataforma. no, queden tranquilos que igual lo vamos a ir repitiendo juntos. Bien, Bien, profe. perfecto. Bien, entonces. Ahora yo no soy a ustedes. Bueno, zonas erógenas. La zona erógena tiene que ver con la fuente de excitación, ¿sí? Tiene que ver con la zona en donde se cumple ese deseo sexual, ¿sí? Esa satisfacción. Las zonas erógenas, como cualquier sector de piel o de mucosa en el que ciertas estimulaciones provocan sensaciones placenteras y constituyen en fuentes de excitación sexual, ¿sí? Tiene que ver con esto, con las fuentes de excitación sexual, donde yo puedo satisfacer, o sea, es la zona, es el lugar, no es la pulsión, porque la pulsión es el impulso, ¿sí? La libido va a ser el deseo, la zona erógena va a ser el lugar. Sí, son los que provocan la excitación, ¿no? Como cuello, períneo. Claro, donde se satisface el deseo, en la fuente, en el lugar, ¿sí? Perfecto, está muy bien. ¿Hasta acá venimos bien? Bien. Organización pregenital. Hay una organización pregenital de la libido, el deseo,
que es accesible por medio de la observación directa de los niños, anterior al periodo de latencia. Por ejemplo, el chupeteo durante la etapa oral sería una exteriorización de la sexualidad. O sea, ¿qué sería esto? La organización pregenital, lo que explica Freud, es que antes del desarrollo genital, que justamente se da ya en la última etapa, o sea, previo a la adolescencia, justamente se da todo lo previo, que ahora lo vamos a ver bien, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia, ¿sí? Y finaliza con la etapa genital. Antes de la etapa genital, que son estos 4 periodos, las zonas erógenas, las pulsiones sexuales van a ir modificándose, ¿sí? En una determinada etapa, la pulsión sexual va a ser una, en otra etapa va a ser otra, la zona erógena va a ser una, en otra etapa va a ser otra, ¿sí? La actividad de una etapa va a ser una, la actividad paradigmática en otra etapa va a ser otra, ahora la vamos a ver bien en detalle, ¿sí? Pero lo pregenital, que es lo anterior, es que justamente vamos a ir viendo cómo se da la conducta humana, que al fin y al cabo es lo que hablamos en la primera clase, el estudio de la psicología, donde va a explicar justamente cómo es la conducta del niño en relación a la sexualidad, a esa conducta placentera, a ese deseo cuando quiere satisfacerlo. ¿Sí? Bien. Las características. Es esencialmente autoerótica. La satisfacción se busca tomando el cuerpo propio como objeto, en un principio. Es perversa dado que, esto para Freud, ¿sí? Es perversa dado que existe una práctica autónoma de distintas pulsiones que aspiran a conseguir un placer cada una por su cuenta, y esto es normal por ahora. Falta una organización fija que se subordine a la genitalidad. ¿Qué sería esto? ¿Por qué habla de que Freud habla al principio como una perversión? ¿Se acuerdan que yo les había contado que en un principio estamos hablando de otra generación, otra época, siglo XX, otra vida, otra sociedad? Se consideraba la homosexualidad como una perversión, ¿sí? Y justamente se hablaba de la simbiosis del vínculo que podría existir producto del complejo de Edipo entre el niño, que ahora lo vamos a ver bien cuando veamos complejo de Edipo, el niño y la madre. Si esa relación no se, digamos, como que no aparece la castración para romper ese vínculo, podría generar un vínculo perverso, ¿sí? La constitución del complejo de Edipo para Freud es muy significativo porque va a marcar lo que tiene que ver, y ahí hablamos de perversión porque la perversión es vista como una enfermedad, y sobre todo en aquellas épocas, donde justamente hablamos de la persona mentalmente sana. La persona mentalmente sana para Freud es cuando puede transitar todos los periodos de forma esperable, como lo vamos a ver ahora. Ahora, cuando una persona queda fijada en alguna de las etapas, o de repente tiene una regresión, porque de repente fue creciendo esa persona y llegó a una adultez o a una adolescencia y tiene conductas más asociadas a lo infantil, es porque evidentemente si no hay algo que se relacione o no tenga como un sustrato orgánico o medicinal, ¿sí? Es porque se puede estar jugando algo psicológico. Por ejemplo, un chico que en la adolescencia, de repente, a los 18 años, se hace pis encima. ¿Es esperable que un chico a los 18 años se haga pis encima frente a una situación angustiante que puede estar atravesando? No es esperable, ¿o no? ¿O es esperable? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No es esperable. Ahora, ¿es esperable que un niño de 3 años haga pis en la cama? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es una transición donde justamente se está dando, que ahora lo vamos a ver cuando veamos la etapa anal, el control de esfínteres, ¿sí? Entonces, si bien ahora vamos a ver que cada etapa se da más o menos en un plazo de tiempo, no es tan exacto. La psicología, la vida, los procesos son propios de cada uno. No todos tienen los mismos procesos. Ahora, lo esperable es que manifieste ciertas conductas esperables o propias para cada etapa. Como les digo, puede ser probable que un chico de 3 años en esa transición y en ese proceso del control de esfínteres, tal vez todavía haya noches que se haga pis en la cama, pero no es esperable que un chico de 18 años se haga pis en la cama. ¿Me explico?
Y en el caso de que pase una situación como esa y se descarte una cuestión biológica, habría que ver qué es lo que está pasando emocionalmente con ese chico que tuvo una conducta regresiva. ¿Sí? O fijada en alguna etapa en particular. ¿Y por qué quedó fijada en determinada etapa? Bueno, bienvenido al psicoanálisis para escarbar en la historia de la persona, investigar sobre los primeros años de vida, sobre su historia, sobre su infancia, sobre los mandatos que recibió, los patrones, la comunicación, los vínculos, ¿sí? ¿Todo bien? Chicos del Zoom, ¿venimos bien? Sí. Excelente. A mí Sí, se me profe. entrecorta un poco el tren. ¿A quién? ¿A Magalí? ¿A Jean? A ver, los que pueden prendan las cámaras, chicos, si pueden, así los puedo ver, ¿sí? Prendan las cámaras, así nos vemos, así son parte de la clase también, porque si no veo nombres nada más. Veo nombrecillos. Bien. Ok, entonces. Cuestión. Cuando la persona queda fijada en alguna etapa en particular o de repente muestra ciertos rasgos que no son propios de determinada etapa evolutiva, podríamos hablar de una persona que puede presentar un principio de patológico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien en profundidad. Una de ellas podría ser la perversión, ¿ok? En la pubertad, y para marcar una diferencia con la infancia, se suma el desarrollo y la existencia de una organización fija. Bueno, esto lo vamos a ver después igual. Vamos acá a lo importante. Etapa del desarrollo psicosexual. 5. La primera, la etapa oral. La segunda, la etapa anal. La tercera, la etapa fálica. La cuarta, el periodo de latencia, y la quinta, la etapa genital. Esta etapa de la genital tiene que ver más con el desarrollo. Cosas que suelen pasar. Aquí. Estás invitado a la clase, así que también. Todos son bienvenidos. Bien. Así que eso después lo vamos a ver bien, pero no lo confundan con esto de la sexualidad que plantea Freud, de que solo se asocia a lo genital, ¿sí? O sea, es incluso una de las etapas. Pero acuérdense que todo esto es desarrollo psicosexual. Psicosexual, no es solamente orgánico, biológico, es también emocional, ¿tá? Van de la mano, transitan juntos, o a veces no. A veces puede haber un desarrollo orgánico y que haya algo emocional, que se haya fijado en las etapas, o al revés. Puede haber un desarrollo emocional o psicológico, pero que se haya quedado fijada orgánicamente, que eso ya sí es una cuestión más medicinal generalmente, en alguna etapa previa. ¿Sí? Bien. Vamos con la primera, la etapa oral. ¿Qué es la etapa oral? La música de fondo para concentrarse. Todo quiere poner en la boca, lo que había dicho el muchacho. Bien, acá se pone a flor de piel esto que dijiste, explayate. A ver, todo se quiere poner en la boca. ¿Por qué pasa esto? Que todo se quiere poner en la boca. El alimento de la boca. Recibe el alimento de la mano. Porque el succionar es la primera forma en la que contacta con algo el bebé. Bien, ¿por qué? Pues acá vamos a empezar a relacionar cómo se dan estos conceptos de la libido, las zonas erógenas y demás. Creo que ni siquiera con el tacto de la misma mano el bebé tiene idea de lo que está tocando, porque si se le pone algo sólido, duro, frío, él igual agarra algo caliente, bueno, tan caliente no, pero obviamente, pero algo poroso, algo gomoso, algo, Frío, creo yo. caliente, no lo estoy tan Claro, no, obviamente no, muy caliente, un fierro caliente no, pero creo que él no marca mucho la diferencia de esas. Y todo lleva a la boca, creo yo, ¿no? Está muy bien.
Sí te tomo lo de la succión. ¿Por qué? Porque en la etapa oral lo que sucede es, primero que se da desde el nacimiento hasta los 18 meses. ¿Sí? 18 meses, llegado casi a los 2 años, pero más o menos desde el nacimiento hasta el año y medio. Todo esto es lo esperable, ¿sí? Hay chicos que se les da un poco más tarde, hay algunos que se les da un poco antes. Esto es lo esperable para Freud. Está dentro de este rango, lo esperable. No hablo de normal, lo que yo no digo de la manera normal, hablo de lo esperable y lo no esperable. Igual si es real que hay ciertas conductas que cuando hablamos de lo anormal es porque lleva a lo patológico, ¿sí? Sostenido en el tiempo, profundizado de una forma estereotipada, recurrente, persistente y demás. Bien, etapa oral. Se da desde el nacimiento hasta los 18 años. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? El objeto de amor del chico es su propia madre, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la pulsión sexual? ¿Cómo va a satisfacerse su deseo, no sé, su necesidad de alimentarse? ¿Mediante qué? El pecho materno. El pecho materno. El primer contacto con el pecho materno, por eso es el primer objeto de amor, la madre. ¿Sí? Por lo menos en aquellas épocas. Hoy en día se sabe que hay un montón de madres que no pueden, experimentar la lactancia de esa forma, y lo hacen por otros medios, ¿sí? Pero, otra época, otra vida, se planteaba esto, que el primer objeto de amor es la madre justamente porque el primer contacto es con el pecho materno, que le permite satisfacer las necesidades, ¿ok? Si el niño tiene hambre, la madre le brinda el pecho materno para poder alimentarse. ¿Cuál sería la zona erógena paradigmática de esta etapa? La boca. La boca, correcto. ¿Por qué? ¿Cómo tiene contacto con el pecho materno el bebé? Por la boca. ¿Sí? Entonces, la fuente de excitación va a ser la boca. ¿Sí? ¿Cuál es la actividad que se da en esta etapa? La succión. El chupeteo. El chupeteo y la succión. ¿Sí? Chupeteo y succión. Yo, el bebé, bueno, yo no. El bebé, yo lo hacía. A veces no. La succión y el chupeteo, ¿sí? Del pecho materno. ¿Sí? Bien. Ahora, habíamos dicho que justamente esta etapa tiene que finalizar logrando el destete con el pecho materno para que las conductas se vuelvan autoeróticas. ¿Qué serían autoeróticas? Lo que dice el muchacho. Se mete toda la boca. El propio placer está en sí mismo, en que todo lo meto en la boca. El chupete, paso del pecho materno, del destete, por ejemplo, la mamadera, o al vasito con leche, porque a unos niños no toman mamadera, por ejemplo. ¿Sí? Y aparte se meten todo en la boca. Ustedes piensen en un nene de 1 año y medio, como bien decía el alumno. Se meten todo en la boca. No les importa si eso es nutricio o no, si les alimenta o no. Ellos juegan. Es una forma de descubrir, de experimentar el mundo. Porque no entienden que el juego no se mete en la boca. Es la forma de experimentar, de tener contacto con los elementos que les ofrece el mundo exterior. ¿Sí? Los niños que tienen como 5 años A ver, decir que es patológico puede ser un montón. A ver, una cosa es que algo sea patológico. A ver, cuando hablamos de patológico hablamos generalmente de un trastorno, ¿sí? Para que algo se diagnostique como un trastorno, y esto lo van a ver bien cuando ustedes vean, no lo van a ver puntualmente en salud mental 1, pero sí lo van a ver en salud mental 2, que es más abordado de la psiquiatría, la salud mental, lo van a ver con el manual, con el DSM-5, ¿sí? Obviamente hay ciertos criterios que tienen que cumplir para llegar a un diagnóstico. Llegar a un diagnóstico, para ver la redundancia, aparte de cumplir ciertos criterios, tiene que haber episodios recurrentes y ciertos rasgos que lleven a ese trastorno. Y por un episodio vamos a hacer un diagnóstico, todos seríamos patológicos entonces. ¿Sí? O sea, no es que define un rasgo o un episodio.
es el cúmulo de criterios sostenidos en el tiempo de forma persistente, de forma limitada, que condiciona a la persona, que genera limitaciones en diferentes áreas de su vida. O sea, hay un montón de criterios que se tienen que llegar para hablar de lo patológico. O sea, sería como el extremo. Ahora, pueden haber indicios, ¿sí? ¿Y qué son los indicios? Aquellas señales que nosotros nos damos cuenta de que algo no funciona bien. Si un chico a los 8 años se sigue con el pulgar, no es lo esperable. Ahora, ¿es esperable que un nene de 2 años se chupe el pulgar? Y bueno, y sí, porque está en un proceso de transición. Año y medio, 2, por eso digo, no sean tan estrictos, ¿sí? Está en un proceso de cambio, de evolución, ¿sí? Se va desarrollando, va creciendo, y va aprendiendo qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, ¿sí? Pero lo oral, como decía el compañero, tiene que ver con todo esto que nos metimos en la boca, que a una determinada edad es esperable. Ahora, si eso lo hace una persona de 25 años, no es esperable que se meta un juguete en la boca. Un chico de 12 años, no es esperable que se meta un juguete en la boca. Hay algo que si llega a pasar una situación como esa, donde se ve de una forma tan extrema, nos puede dar un indicio a que puede llegar a haber alguna cuestión patológica que esté poniendo en juego. También puede ser algo del momento, ¿sí? O sea, hay un montón de chicos que manifiestan determinadas conductas inapropiadas en determinadas edades porque vivieron ciertas adversidades o ciertas circunstancias que no pudieron elaborar, ya sea por su falta de madurez, por su falta de conocimiento, por su falta de comprensión, y no encuentran los recursos para poder afrontarlo. Entonces tienen inconscientemente conductas regresivas, ¿sí? De repente que, no sé, a los 12 años vuelven a hacer colegio con los padres, supónganse. Digo, esas conductas que son esperables a una determinada edad, cuando el niño es muy, muy chiquitito, pero no ya cuando está más grande, cuando ya está transitando casi la adolescencia. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió la etapa oral? ¿Está clara? Bien. Continuamos entonces. Etapa anal, segunda etapa. No se me duerman ahora que apague la luz, no se me hagan los vivos acá, a los chicos de la presencialidad. Bien. Etapa anal. La etapa anal se da desde los 18, ya del año y medio casi, a los 3 años. En esta etapa, la etapa anal, ¿cuál vendría a ser la zona erógena? ¿El esfínter puede ser, doctora? Son sexual y control de esfínter, vení bien, perfecto. Pero ¿cuál sería la zona erógena? ¿Cuál sería la fuente? ¿Cuál sería el lugar? La zona anal. ¿De dónde viene anal? De ano. No es tan complicado. Es más sencillo de lo que se puede imaginar. Anal de ano. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Oral, ¿por qué? Por lo oral, por la boca. ¿Sí? Bien. Anal. La zona erógena, el ano. La pulsión sexual. ¿Qué sería? ¿Qué se da en esta etapa? En el ano. ¿Cuál es el placer? ¿Cuál es la actividad? La de retención y expulsión. Bien. ¿Quién lo dijo? A ver. Magalí. Magalí. De Adario. Sí, Magalí. Bueno, a ver, Magalí. Expláyate un poquito más. ¿Por qué crees que en esta etapa se da esta actividad? Y porque también hay como un jugueteo en el cual ellos disfrutan, también desarrollan como un dominio, un control de los esfínter, como decía mi compañero, en donde o retienen o expulsan y también, bueno, nada, va acompañado el crecimiento de ellos. Me encantó, perfecto, y es así, me gustó la palabra que utilizaste, es como que controlan, ¿sí? Empiezan ya a controlar un poco más la situación, le empiezan como a gobernar, de a poquito, en un proceso muy paulatino, pero se da, ¿sí? Es la zona anal donde los niños sacan partido de la estimulación erógena de esta zona, y como bien decía Magalí, al retener las heces, el niño se genera contracciones musculares que estimulan la mucosa anal, y de esta forma empiezan a obtener placer colateral con la defecación. ¿Sí?
¿Cuál es el placer? ¿Dónde está acá la actividad? O sea, la pulsión sexual, ¿qué sería? El control de esfínteres, como pulsión paradigmática en esta etapa. Ahora, ¿cuál es la actividad? Como bien decía Magalí, contraer y expulsar, retener y aliviar, digamos, expulsar, eliminar, ¿sí? Si yo retengo, yo controlo, pero yo también puedo eliminar. ¿Y esto por qué se relacionaría con la cuestión psicológica? O sea, hasta ahí hablamos de lo que sería lo orgánico. Y lo psicológico, ¿cómo se pondría en juego? En esto del retener, ¿cómo lo asociarían? ¿Cuál sería el paralelismo que plantearían ustedes? Y yo creo que a medida va creciendo, va controlando y también como que va cumpliendo su objetivo. O cuando él desea defecar, por ejemplo, está como que bajo su control. Dice, yo voy a hacer en este momento y lo hago. Pero yo no. Sí, está bien Juan, ¿no? Sí, Juan. Sí, está bien lo que plantea porque está bien esto del control, pero en lo que tiene que ver con lo psicológico se relaciona más con esto de el controlar y el eliminar, el retener y el expulsar, lo mío y lo tuyo, el yo subrayado y el no yo, el mundo interior y el mundo exterior, lo que me corresponde y lo que no, lo que es mi juguete y lo que es tuyo, lo que yo tengo ahora y después lo que tenés vos. ¿Sí? ¿Y por qué marqué lo del yo? Porque en esta etapa se empieza a constituir lo que tiene que ver con la segunda instancia de la segunda tópica, que es el yo. El yo y el no yo. Fundamental pregunta de examen. ¿Sí? Apenas nace el niño, es puramente ello, puramente instintivo. Empieza a crecer, llega casi a los 2 años, empieza a tener contacto con el mundo exterior, empieza a tener contacto con otros chicos, con la sociedad, con estímulos, con ruido, con sonido, con objetos, y se tiene que empezar a conectar con todo esto que la sociedad le propone. Tal vez el chico empieza a entrar a un jardín. Van a ver que les voy a dar muchos ejemplos respecto al jardín de infantes, porque yo era maestra jardinera muchos años, así que esta etapa, imagínense que está lleno y plagado de ejemplos en relación a los niños, pero bueno, justamente es propio de esta etapa, ¿no? O sea, ustedes piensen en un niño de 2 años, un hijo, un nieto, algún sobrino, algún hermanito que tengan. ¿Qué es un niño de 2 años? ¿Cuál es la transición que se le da mayormente? Este control de esfínteres, este pase de lo que es de la bombacha, del pañal a la bombacha, del pañal al calzoncillo, del pañal al baño, empieza a ver lo que es la conducta de imitación, que empiezan a ver que otros compañeritos, por ejemplo, en la sala empiezan a querer ir al baño, entonces yo también quiero ir al baño, pero para eso tengo que controlar esfínteres, bueno, y empieza a darse todo esto, ¿sí? Que se da en esta etapa. Pero justamente lo primordial, aparte del control de esfínteres, de la actividad y demás, es la importancia de que se empieza a constituir, mejor dicho, el yo, ¿sí? Segunda instancia de la segunda tópica. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Bien. Etapa fálica. Etapa fálica es la tercera etapa. Ya acá no vamos más a los 3 y 4 años. ¿Qué sucede en esta etapa? Sencillo. En esta etapa, sí. La zona de gratificación se cambia para las zonas erógenas. El niño empieza a ver el padre, si es hombre, empieza a ver el padre que sería del mismo sexo, y ahí se empieza a crear el super yo y se apega más al sexo opuesto. Espera. Estás yendo muy lejos. Todavía es super yo no. Espera, para. No, complejo Edipo. Super yo se da en la etapa de latencia. Ojo con eso, ¿eh? Porque hay muchos errores en el examen por esto. Por eso les digo, relacionen las clases, articúlenlo, ¿sí? No es lo mismo decir que el super yo se da en la etapa anal que se da en la etapa de latencia. ¿Y por qué? ¿Sí? O sea, es importante que ustedes puedan ubicar
dónde se da estas instancias del aparato psíquico, en dónde se empiezan a desarrollar o constituir. El principio estaba bien, pero ojo con el super yo, ¿eh? Bien, ¿qué ibas a decir? Que acá cuando termina el complejo de Edipo, Correcto. porque bueno, el niño deja de odiar a su padre, competir con su padre por la atención de la madre. Bien, bien. En esta etapa, lo que pasa primordialmente es que sea entre los 3 a 5 años, y la fuente principal del placer tiene que ver justamente la pulsión sexual, es el descubrimiento del propio cuerpo. Para la niña, el clítoris; para el niño, el pene. Por eso se habla de la etapa fálica. Para Freud, lo fálico tiene que ver con el falo, con el pene. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta etapa? En esta etapa empieza a desarrollarse el complejo de Edipo. El complejo de Edipo justamente tiene que ver con esta relación, digamos, edípica, que sería como una tríada, que se da entre el niño, la madre y el padre, ¿sí? Hay un vínculo incestuoso, un vínculo, el primer objeto de amor del niño, ¿quién dijimos que es? La madre. En este vínculo simbiótico, incestuoso, como lo decía Freud, ¿no? Palabras freudianas. ¿Qué es lo que viene a hacer el padre? Corte, ruptura, la castración del nombre del padre, diría Lacan. Esto no hace falta que lo sepan, porque es el sucesor de Freud en el mundo psicoanalítico. Hay una castración. Viene el padre a romper ese vínculo incestuoso entre la madre y el niño. Viene el padre a decirle, no, tu objeto de amor no puede ser tu madre, porque es mi objeto de amor, es mi mujer, y mi mujer es tu madre, pero es mi objeto de amor. Doctora, disculpe, pero el texto habla de que en el caso de los niños hacia la madre, el rechazo al padre, y en el caso de las nenas es el rechazo a la madre y es el enamoramiento hacia el padre. ¿O me equivoco yo? Sí, en el niño es, el complejo de Edipo se da, el objeto de amor es la madre, y el objeto de rivalidad y de rechazo es el padre, ¿sí? Porque justamente, como viene planteada la alumna, es la competencia por ese amor de la madre. Y en la nena es diferente. Por ese amor. En cambio, el complejo de Electra es al revés. Es la niña con ese amor hacia el padre y ese rechazo hacia la madre. Ahora, el complejo de Edipo puede ser que mayormente hizo más hincapié Freud en el complejo de Edipo. Por eso también en la cátedra hacemos más hincapié en este concepto más que en el de Electra, porque, o sea, mayormente el foco está puesto en el complejo de Edipo. Nada, punto final. La cuestión es que en el complejo de Edipo se puede dar de forma positiva y se puede dar de forma negativa. ¿Cómo sería de forma positiva? ¿Cómo? El enamoramiento hacia la madre, el rechazo, la rivalidad, la competencia, el enojo, la furia, la bronca hacia el padre. Ahora, el que viene a ser el corte, la castración, la ruptura que se tiene que dar para Freud, porque eso es lo que va a determinar sí o sí cómo sean los vínculos futuros de esa persona. Cuáles serán sus conductas sexuales en el correr de la vida. Por eso es tan importante el concepto del complejo de Edipo, ¿sí? Ahora voy a plantear una relación más que tiene que ver, y una diferenciación también con el sistema de iteración, que ahora vamos por eso, pero quiero plantearles el otro concepto. Así como está el complejo de Edipo positivo, ¿cómo sería el negativo entonces? ¿Cómo? Contrario por la mamá. Fuerte. En contrario por la mamá. ¿Cómo sería el contrario? El rechazo. El rechazo, la bronca, la rivalidad, la competencia de la madre, y ese niño tiene ese amor, esa identificación con la madre. ¿Sí? Bien. Pero tiene que resolver ese complejo de Edipo. Siempre tiene que darse esa castración para que no se dé este vínculo simbiótico, para que también el niño entienda que tiene que romper ese vínculo con la madre para que el día de mañana pueda generar un vínculo, o las parejas que comen su vida, los vínculos sean con otra persona que no sea la madre. Y por eso también es necesario. Y por otro lado, ¿sí?, que es fundamental, porque la resolución del complejo de Edipo también va a dar un indicio de cómo es la personalidad del sujeto para Freud.
va a explicar, o mejor dicho, va a demostrar si esa persona es una persona neurótica o si justamente, de acuerdo a cómo, si se dio o no esa ruptura, hablamos de una persona que no está mentalmente sana. Entonces, todo esto va a repercutir no solamente en los vínculos futuros, sino en la propia personalidad del sujeto, ¿sí? ¿Qué personalidad vaya conformando? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Está claro? Chicas, al fondo, ¿todo bien? Al fondo allá, como la platea. ¿Sí? O sea, poniéndome el dedito así, así o así. No me digas así, por favor. Estoy poniendo todo mi amor a esta clase. Y a esta hora, y con la luz apagada. ¿Ahí? Bien. ¿Qué pasa con el chico que se rompió esa parte del complejo de... ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué pasa en la vida de la adolescencia con un chico que no se rompió del complejo de... Bueno, qué buena pregunta. Es la pregunta que hicieron en la clase anterior. Todo sería la mamá. ¿Cómo? Sí, Todo sería la solo mamá, la mamá, su novio no tiene... ¿Qué piensan ustedes? A ver, chicos del Zoom, a ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, repetí la pregunta. ¿Podría repetir, por favor? En la adolescencia de un chico que se no rompió el complejo de Edipo. ¿Qué pasa en un chico en su historia de vida ya llegando a la adolescencia? Bueno, en verdad todavía en esta etapa, ¿no? Porque todavía no llegamos a la adolescencia, estamos de los 13 y 5 años. Pero ¿qué pasa cuando no se generó la superación del complejo de Edipo? O sea, no se generó esa castración por parte del padre en ese vínculo simbiótico o incestuoso entre el niño y la madre. ¿Qué piensan ustedes? Chicos del Zoom. Que no se forma la psiquis de forma correcta. O sea, es como decís vos, termina psicosis y no da cuenta de lo que es él. O sea, no se genera esa fragmentación, por así decir. Él está perdido en la madre y no da cuenta de una personalidad, para mí. Bien, bien Magalí. Pero depende del fondo, si es negativo o positivo. ¿Cómo? Si es negativo o positivo, ¿no? No, pues acá estamos hablando de la superación, o sea, hablamos de que el Edipo, o sea, la identificación puede darse del niño o con la madre y genera rivalidad con el padre, o negativo sería al revés. No deja de ser igual lo que se llama el complejo de Edipo. El tema es cómo se esa relación. A veces pasa que el niño se identifica más con el padre y tiene rivalidad por la madre. Aún así, con esa identificación amor, por eso es negativo porque no es lo más común, igual hay que tener una ruptura, porque el niño tiene que lograr una independencia, una autonomía para el día de mañana poder generar otros vínculos que despeguen a los padres, ¿sí? Porque si no queda inmerso en ese vínculo simbiótico, ¿sí? Como en ese único vínculo, como si fuese lo único que existiese. Lo que planteaba Magalí es tal cual, de hecho, pero es lo que planteaba en aquellas épocas, es que justamente los chicos que padecen de autismo, en aquella época, o sea, TEA, trastorno del espectro autista, es porque justamente esa castración no se logró como debería darse, y justamente quedó una simbiosis, un vínculo muy aferrado entre el niño y la madre, ¿sí? Entonces, a veces a ver, lo que planteaba Freud en su momento, ¿no? Acá estamos hablando puramente del psicoanálisis, no de lo que pienso yo ni lo que pueden pensar ustedes, ¿tá? Eso que quede más que claro. Porque obviamente se pueden identificar, o sea, puede pasar que de repente tengan algún conocido, algún familiar que sufra de este tipo de problemáticas, y obviamente, o sea, siempre se plantea todo con mucho respeto y entiendan que esto son teorías psicoanalíticas, ¿sí? O sea, esto lo planteó Freud en aquellas épocas. Esto no lo inventamos ni Nancy, ni yo, ni Alejandro Palma, ¿sí? Bien. Entonces, la superación del complejo de Edipo es fundamental justamente porque para Freud va a determinar cómo va a ser la estructura psíquica de esa persona, ¿sí? Cómo se va a vincular el día de mañana con la sociedad, cómo van a entablar nuevos vínculos, cuáles van a ser sus vínculos amorosos, cómo va a ser su personalidad. Entonces, es crucial que se dé la superación del complejo de Edipo. El tema es cómo. Y el cómo también va a definir, ¿sí?, de qué forma se da. ¿Sí? Bien. Yo creo, doctora, en relación a la pregunta que hizo la compañera, que el resultado va a ser cuán traumático fue para ese
para ese chico o esa persona, ¿no? Esa persona. Obvio. Porque no es lo mismo, creo yo, que un abandono de una madre o un padre a un accidente o en algún momento, por X motivo, por razones X, llevando a la actualidad, ¿no? En relación, obviamente es difícil comparar a lo que vivió en su momento Freud. Igual, perdón, yo entiendo lo que decís, pero ojo con el concepto de abandono, porque no estamos hablando de la ruptura. Para Freud se tiene que dar justamente para que la persona pueda desarrollar una estructura de la personalidad sana, ¿sí? Pero no por eso hablamos de que alguna de las partes como que abandona, desaparece, sino que se genera, la castración tiene que ver con algo simbólico, ¿sí? Como una ruptura, pero no es que se da un corte, es algo No, totalmente, sí, entiendo perfectamente. Okay. Bien, igual sí coincido, y esto es verdad lo que decís, y es muy interesante, que sí puede generar ciertas secuelas traumáticas en un chico, obvio, y todo eso queda en el inconsciente, y todo eso hay que elaborarlo para que eso no le repercuta en su vida y en los próximos vínculos. Muchacha. Profe, entonces en una pareja, por ejemplo, homosexual, lo que pasaría en eso, se quedaría que el niño, el chico ahí, se quedaría con problemas psico en la adolescencia por no tener padre, o se puede ser con otra madre. A ver, siempre recuerden que el rol que cumple esa persona no necesariamente tiene que ser una madre y el padre. Puede ser tío, puede ser abuelo, puede ser una madre y un tío, puede ser una pareja, aunque sea homosexual, porque uno puede cumplir el rol de madre y otro el rol de padre, ¿sí? O sea, el punto es que se genere como esa ruptura, ¿sí? ¿Me explico? Bien. Entonces la ruptura sería, o sea, el padre, como decir que mi mujer, su mamá, pero es mi amor, es mujer de reparo. Claro, hay que como que generar esa separación, porque si no queda el niño inmerso eternamente en ese vínculo con la madre. A ver, porque les puede pasar y habrán conocido tal vez algún caso. Pero vieron, por ejemplo, esas personas que de repente, no hablo por una situación en particular donde de repente justo se separó tal vez de la pareja y tuvo que volver a vivir con los padres porque no puede pagar un alquiler. No me refiero a esos casos, me refiero a una persona que quedó como inmersa en ese amor con la madre y de repente tiene, no sé, 50 años y tiene como ese vínculo amoroso, pero no de ese amor de madre a hijo, porque eso lo tenemos que tener. Obviamente que si tenemos un lindo vínculo y un vínculo sano vamos a amar a sus padres, no me refiero a eso. Me refiero como ese vínculo donde tal vez esa persona nunca pudo rehacer su vida con otra pareja y toma a la madre como su objeto de amor eterno. A ver, sin ir muy lejos. Seguramente hay fanáticos, pero, a ver, sobre todo tal vez los argentinos lo conocen. ¿Ubican a Cristian Castro? ¿El cantante? No. Era obvio. No, peor. Pensé que lo conocían y que habían fanáticos, entonces tal vez que no quería ir susceptibilidades. Bueno, es un cantante que es muy conocido. ¿Qué es? No importa. Es un cantante que es muy conocido y que tiene una relación como muy simbiótica con la madre, ¿sí? Que son muy tiernos igual, es hermoso el vínculo, pero dicen como que él nunca pudo formar una pareja porque tiene como un amor platónico con la madre, como que su objeto de amor, esto es lo que se dice, ¿no? O sea, no es que es algo que está comprobado, o sea, habría que preguntárselo a Cristian, a su madre, pero digamos como que hay una relación ahí como media simbiótica, no quiero decir patológica porque tal vez es un montón, pero muy como simbiótica, donde no pudo rehacer su vida con otra pareja, o todas las parejas que tienen como que terminan separándose porque está como totalmente ligada a la madre. Bueno, algo de eso podría ser, ¿sí? Por eso es importante que se dé la superación del complejo de Edipo en esta etapa, ¿sí? ¿Los chicos de Zoom lo ubican a Cristian Castro o solamente yo lo conozco? Y acá hay el muchacho. Sí, doctora, lo ubicamos. Ah, menos mal. Sí. No veía que hay fanáticos de Cristian Castro ahora. Pasa que no dijimos nada porque si no nos delata la edad, doctora. A mí me encanta Diego Torres también, por ejemplo, y me encanta el rock nacional, pero bueno, no está escrito. Ya me veo después que me mandan una tutoría y me dicen, no, profe, porque usted dijo que Cristian... No queremos a Cristian Castro, gran artista, pero bueno, es un ejemplo, ¿sí? Que lo traigo como para
Pero bueno, igual la mayoría no lo conocen, así que nada, vos lo entendiste por lo menos. Vos no sabés de qué estoy hablando. Bien. Acá lo que dice, que no se ve nada, pero dice periodo de latencia, está abajo de esto. Periodo de latencia. En esta etapa hay como un adormecimiento sexual. Ya no está la energía puesta en, como en la etapa fálica, en el descubrimiento del cuerpo, de los propios genitales, no está como en la etapa oral en lo que tiene que ver con la pulsión autoerótica, o en la etapa anal el control de esfínteres, no. Acá ya toda la parte corporal, digamos, como que hace como una suspensión, se empieza a dar como lo que sería la amnesia infantil, ¿sí? O sea, que se da desde los 4 a 5 años, la sexualidad se expresa de manera asequible a la observación. Desde los 6 años hasta la pubertad, las aspiraciones sexuales del niño permanecen adormecidas. Hay una amnesia infantil, como que no se pone la energía y la libido en el cuerpo, en el desarrollo orgánico y demás. Acá se va a poner la energía en lo que tiene que ver justamente con, primero, bueno, obviamente se tiene que dar la supresión del complejo de Edipo, ya en esta etapa, se tiene que ya haber dado la supresión del complejo de Edipo, y la energía va a estar puesta, no en cuestiones, en conductas tan sexuales, sino que la energía está puesta en actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas, ¿sí? Acá los chicos no ponen tanto énfasis en su cuerpo, en su descubrimiento orgánico, sino que la energía está puesta, por ejemplo, en hacer fútbol, hacer hockey, hacer vóley, hacer actividades recreativas, no sé, pintar, hacer la danza, ¿está? Ya es otra etapa. Porque ya es la etapa en donde empieza a finalizar la etapa de la niñez, ¿sí? En esta etapa también se da algo muy importante que tiene que ver con los diques anímicos. ¿Qué son los diques anímicos? Son aquellos sentimientos de asco, de vergüenza, de repudio y demás, que se dan justamente, como dijo el muchacho, porque ¿qué se empieza a constituir en esta etapa? Es que yo no dije que se desarrollaba, profesora. Por ahí Se empieza a constituir. se empezaba, porque con el padre... Pero se empieza a constituir acá, ¿eh? Eso, ojo al piojo. Porque se constituye una vez superado el complejo de Edipo. Por eso no quiero que lo confundan, ¿está? O sea, si yo te pregunto, en el examen, por ejemplo, ¿en qué etapa crees que se empieza a constituir la tercera instancia de la segunda tópica? Aquí. ¿Por qué? Porque acá, si bien en un principio el chico desde que es chiquito empieza a escuchar los mandatos familiares, lo que se puede, lo que no toques acá que te podés lastimar. Acá, ahora vamos a hacer esto porque, bueno, vamos a ir a la plaza. Ahora nos vamos a bañar. Empieza a haber ciertas reglas, empieza a ser más consciente y a comprender mejor ya en esta etapa, en el periodo de latencia, según Freud. ¿Sí? Entonces, me perdí, porque hablo tanto que me pierdo en un momento. Entonces empieza a conformar el super yo, ¿sí? Sí. Solo una pregunta para conocimiento propio. En esta fase también empieza la cuestión del conocimiento del don, de un don. ¿De tener un don? Sí, podría ser. Sí, podría ser. Podría ser antes también. Sí, sí, eso es muy relativo. Como que ahí no hay una respuesta puntual. Eso también depende mucho de los chicos. Tal vez cuando un chico no sé, tiene determinado placer o determinada, no sé, satisfacción para hacer determinada acción, y es consciente, sí, podría darse en esta etapa. Por ejemplo, qué sé yo, ¿qué se te ocurre como ejemplo? Por ejemplo, cuando yo tendría 6 años, 5 años, empecé a ir a la escuela, y de ahí que descubrí que a mí me gustaba mucho dibujar. Entonces, desde ahí no paré más. Bien. Entonces, creo que para todas las personas es así.
No sé, es un pensamiento. Sí, eso no lo podríamos plantear como regla general, pero sí podría darse, así tipo de forma como más subjetiva, porque no todos tienen un don, entonces no lo podemos plantear como una ley universal. Pero sí podría darse que tal vez ya en esta etapa, donde el chico ya está un poco más grandecito, ya más consciente, donde se empieza a instaurar el super yo, o sea, ya empieza a ser más maduro, empieza a comprender las acciones de la vida, lo que hace y lo que no, ¿sí? Qué consecuencias tiene lo que hace y lo que no hace también, y a poquito empieza a comprender. No olvidemos que todavía es chico, ¿sí? No es un adulto, no deja de tener 5 años, pero ya entiende más que tal vez un nene de 2. Bueno, pueden aparecer los talentos, los dones, sí, claro que sí. Pero no te lo puedo plantear como una ley universal porque no. O sea, pero sí podría aparecer, sí, claro que sí, obvio. Entonces, hasta los 5 años de sexualidad se expresa de manera sexual, bueno, entonces ya lo vimos, se produce una especie de amnesia infantil con respecto a las aspiraciones sexuales, como les decía antes, del niño porque empieza a actuar la represión. ¿Por qué empieza a actuar la represión? Porque justamente aparecen los diques sexuales, los diques anímicos. Los diques anímicos tienen que ver con la conformación del super yo, o que aparezca el asco, la vergüenza, el pudor. ¿Cómo se llama? Los diques anímicos. ¿Lo puse o no lo puse? Acá, en la otra hoja. Diques psicológicos o poderes anímicos, que en verdad se resume en diques anímicos. Hacen referencia al sentimiento de vergüenza, al asco y a la conciencia moral, el famoso super yo. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente la conformación del super yo va a determinar realmente la personalidad, o sea, tanto en principio, la sumatoria de la resolución del super yo con la conformación del perdón, vamos de vuelta. Con la superación del complejo de Edipo más la aparición del super yo, la constitución del super yo, que van de la mano con los diques anímicos, van a mostrar justamente la vergüenza, el asco y todo eso que son estos diques anímicos, la personalidad del sujeto. O sea, esto es propio del neurótico. Si aparecen los diques anímicos es porque estamos hablando de una personalidad neurótica. Un psicótico todo eso no lo tiene. ¿Por qué? Porque el psicótico, aparte de que hay que ver cómo se resolvió el complejo de Edipo, lo que no se instaló nunca es el super yo. Disculpe, doctora. Sí. En relación a lo que usted acaba de decir de que es un psicótico, o sea que el chico que no tenga vergüenza o asco, no estaría demostrando de que tuvo una buena superación del complejo de Edipo, siendo que se expresa más con el mundo exterior. No, ¿sabes por qué? Porque en verdad, si nosotros no tenemos vergüenza de nada y somos puramente instintivos, marca que hay algo que no se formó todavía, que tiene que ver con el super yo. La formación del super yo va a determinar que la persona sea neurótica. Nosotros tenemos que tener cierto pudor para ciertas cosas, porque si no, seríamos puramente ello. Si tenemos hambre, vamos y comemos y no nos importa nada. Si tenemos relaciones sexuales, vamos y tenemos relaciones sexuales con quien queremos. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, no, de nada. Hay que tener un encuadre, ¿sí? No podemos hacer lo que queremos en cualquier momento. Pero ¿qué pasa? En la psicosis esto sí se ve, o sea, porque es puramente inconsciente, pero porque hay una ruptura con la realidad. No existe el super yo, no se conformó nunca el super yo, porque no existe el deber ser, no existe la conciencia moral, porque no se replantea eso a la persona que sufre psicosis, porque sufre una enfermedad mental. No es porque no quiere, es porque no puede. No es no quiero porque soy un transgresor. Sí, entonces el psicópata sí. El psicópata hace un mal y lo hace por placer. El placer del psicópata está en afectar al otro, y ahí está puesta mi libido, y ahí está mi satisfacción sexual. Es un montón. ¿Sí? La psicopatía, lo vamos a ver cuando ya terminemos la materia, la psicopatía no es una enfermedad mental, como si la psicosis. Es una mala forma de ser. Yo elijo hacer un mal, porque eso es lo que me da placer. No, por favor. No. El psicópata es una mala forma de ser. Bueno, no hace falta que lo sepas ahora. Pero el psicópata no tiene ni vergüenza,
ni asco, ni pudor, ni empatía, ni respeto por el otro. No le importa. Disculpe, doctora, la clase pasada había marcado esto de los que generan los atentados, esas cosas, en relación a esto que usted acaba de decir. Y yo creo que, o sea, nosotros, porque, disculpe si estoy equivocado, ¿no? Pero, o sea, el que está de este lado, digamos, lo considera mal. Pero ellos que hay una mezcla de lo que es la religión, y ellos creen de que están haciendo el bien. Bueno, a ¿Por ver. qué decir que hay una psicosis? Mi duda es esa. Porque ellos, para Alá y para todo esto, que yo la verdad que no soy muy chucho en el tema de religiones, y mucho menos a esa profundidad, pero como que para ellos está perfecto lo que hicieron. O sea, está prolijamente trabajado y está bien. Pero no estamos hablando de las especificidades de lo que tiene que ver con lo que se da en cada religión. Estamos hablando de lo que se da en general, ¿sí? O sea, culturalmente, a nivel religioso y a nivel ideológico, siempre pueden haber excepciones, ¿sí? Estamos hablando en líneas generales, lo que normalmente se espera de un sujeto, ¿sí? Un sujeto no se espera que la persona, si de repente, no sé, está pasando por una situación de crisis, empiece a, no sé, de repente quiere satisfacer sus deseos sexuales, va y viole a una mujer sin su consentimiento. ¿Sí? Un violador que genera un mal con conciencia hacia un otro para generar un placer propio es un psicópata. Después podemos estudiar su historia de vida, que es fundamental, porque hay que saber no podemos solamente, esto lo vamos a ver bien cuando veamos el final ya de la materia, no quiero entrar tanto en esto ahora, porque vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la cuestión legal, con la persona cuando es imputable o inimputable ante la ley, lo que tiene que ver con la conciencia de enfermedad y lo que no, o sea, eso lo vamos a ver ya para el final de la materia. Estamos hablando en líneas generales, ¿sí? Lo que se espera de un sujeto. Lo que se espera de un sujeto que no es que ante una situación, no sé, de angustia y demás, empieza a matar a la gente, empieza a violar o empieza a tener ciertas conductas inapropiadas que no son aceptables socialmente, generando un mal en el otro. ¿Me explico? Perfecto, doctora. Si yo genero un mal hacia el otro, que sé que le estoy haciendo un mal, que lo estoy dañando, en pos de tener una satisfacción propia, y a mí eso me da placer, eso puede ser un rasgo psicopático. Porque yo mi placer lo obtengo dañándote a vos. ¿Me explico? Con conciencia, porque no es inconsciente, es consciente. ¿Sí? Es voluntario. Es perverso. Es una actitud perversa. ¿Me explico? Yo para a mí le empiezo a golpear a ella para descargar una angustia, una furia que tengo, te estoy dañando a vos. Pero sé que mi satisfacción y mi descarga de tensión va a estar que te lastimo. Estoy poniendo como ejemplo. ¿Me explico? Eso es una conducta psicopática. A ver, bueno, muchachos. Sí, que levantate antes, a ver. Los sádicos son psicópatas. Practican A ver, ya estás entrando en un terreno, todo lo que son parafrenias, es otro terreno. Lo que pasa es que también, a ver, es distinto porque ahí puede haber una enfermedad mental. Ahí lo que difiere es el tema de la conciencia o la inconsciencia, ¿sí? O sea, ahí es donde está lo que sería el cuadro diferencial. Por ejemplo, en un zoófilo, el placer está justamente en tener relaciones con los animales. Pero eso probablemente sea una persona que sea inconsciente. Ahora, si se hacen estudios psiquiátricos, se comprueba que la persona lo hace conscientemente, ahí ya cambia la historia. Porque no es esperable que una persona, o sea, hablamos de que esa persona no está mentalmente sana. ¿Sí? O sea, por eso esa clase igual la vamos a ver ya más al final de la materia, esas cuestiones. Pero sí lo que le quería plantear a Juan, creo que fue hizo aporte, obviamente, hay religiones que plantean diferentes cuestiones, estamos hablando en líneas generales, ¿sí? Lo que pasa es que no podemos, digamos, plantear lo que pasa en cada religión, porque si no, sería eterna, digamos, o sea, y cada religión puede plantear cosas diferentes en relación a lo que tiene que ver con no sé, con la psicopatía, ¿sí? Pero bueno, hablamos en líneas generales, qué es lo que se espera de un ser humano. Lo que se espera de un ser humano es que tenga conducta total, lo más
digamos, asimiladas a lo que se espera socialmente, ¿sí? Que tenga conductas apropiadas, que tenga conductas adecuadas, que sea una persona que tenga vínculos sanos, armónicos en lo posible, que si tiene determinadas crisis pueda encontrar los recursos para poder afrontarlos, y si no, que pueda pedir ayuda. Digamos, estamos hablando de lo que tiene que ver con la conducta humana en su generalidad, ¿sí? No vamos a hablar de la puntualidad de cada ideología y de cada religión, porque sería una clase sin fin. Bien, otro punto importante. Hay un mecanismo de defensa que será paradigmáticamente en esta etapa y es fundamental que lo sepan, que tiene que ver con la sublimación. ¿Qué es sublimar? Sublimar es elevar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo elevo? Aquellas pulsiones sexuales que están como adormecidas, esa amnesia infantil, ¿qué es lo que hago? Lo elevo, porque toda esa libido sigue estando vigente, sigue estando latente, pero yo no lo pongo en esta etapa en lo que tiene que ver con el cuerpo, con el desarrollo corporal. Lo pongo en algo que tiene que ver, justamente como decíamos antes, en actividades recreativas, lúdicas, artísticas, en el deporte, ¿sí? Eso es muy propio de esta etapa. Esa libido que se desvía de lo sexual es utilizada por el niño para otras adquisiciones como la escolaridad, el deporte, actividades creativas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo funcionaría como un mecanismo de defensa? ¿Cómo funcionaría como un mecanismo de defensa? A ver, los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes e involuntarias, ¿sí? O sea, yo no elijo que, no es que digo, bueno, ahora llegué a la etapa en donde se adormecen mis deseos sexuales y entonces voy a empezar a hacer deporte. No, claramente no. Es como que es algo más que fluye, pero más inconsciente. O sea, la persona empieza a poner la energía, el chico, mejor dicho, ya en esta etapa empieza a poner más la energía, la libido, en cuestiones más artísticas, más deportivas. De repente todas esas pulsiones agresivas de la infancia tal vez se pueden canalizar, por ejemplo, haciendo un deporte como el boxeo, ¿sí? O descargando, ¿no? No digo que la persona que haga boxeo es agresiva, claramente no. Pero justamente, de hecho, el boxeo es un deporte, es algo que está socialmente aceptado. Así que cualquier persona que aún así, y esto ya lo digo como un mecanismo de afrontamiento, esto no sería sublimación, porque el afrontamiento es cuando la persona es consciente y voluntariamente lo elige. De repente siente que es una persona muy agresiva y demás, y elige hacer una actividad para descargar, eso sería como un mecanismo de afrontamiento. Ahora, el mecanismo de defensa es cuando no encuentro los recursos e inconscientemente termino haciendo algo para poder descargar toda esa ira, toda esa bronca, toda esa furia. Por ejemplo, hago boxeo. Por ejemplo, si tengo mucha angustia, de repente empiezo a pintar y de repente me doy cuenta que esa obra de arte hace referencia a algo de la angustia que estoy manifestando. O escribir una canción, ¿sí? Doctora, disculpe, ¿no? Creo que también ahí comparto con el compañero esto que había comentado, el tema del dibujar, porque por ahí tal vez en forma positiva, ¿no? Se despierta algo en ese chico, o sea, tiene más afinidad, no sé, el que juega a la pelota o tiene más afinidad al dibujo, y como que, y más hoy que en la actualidad que está todo muy, muy desarrollado, esto de muchísimo deporte, y más en las grandes ciudades, ¿no? El tema de tener la posibilidad del acceso a, no sé, hago natación, hago fútbol, hago dibujo, plástica. Para Freud, Ahí comparto con un compañero. es que es así, por eso es un mecanismo de defensa donde es la definición tiene que ver con esto justamente, con que la libido se desvía de lo sexual y es utilizado por el niño para otras adquisiciones como la escolaridad, el deporte y creatividad artística, que justamente son todas actividades que están socialmente aceptadas, ¿sí? O sea, socialmente se acepta que una persona, toda su agresividad, tal vez lo manifieste haciendo algún deporte, en vez de estar pegándole a la gente por la calle, ¿no? O de repente Claro, sí, totalmente. manifestando, digamos, toda esa angustia, toda esa ira que puede estar teniendo en algún momento, o en alguna crisis que está atravesando, canalizar todo ese dolor en algo que se acepte, que sea válido socialmente. Un deporte es algo que está totalmente aceptado, ¿sí? Entonces, bueno, justamente la sublimación, el sublimar, de hecho, cuando veamos mecanismos de defensa, que es otra clase, lo vamos a plantear como el último mecanismo porque es el más maduro para Freud. ¿Por qué es el más maduro? Porque es como el más desarrollado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que se eleva a algo que está socialmente aceptado. Entonces, bienvenido sea.
inconscientemente me lleva a poder canalizar toda esa angustia, o ese dolor, o esa furia, o esa ira, o esa frustración, o esa vulnerabilidad en algo que está socialmente aceptado. Ya sea hacer una canción, ya sea hacer un deporte, hacer una actividad física, armar una obra, no sé, si le encanta el cine, no sé, armar una película, lo que fuese, hacer una carta, hacer un dibujo, construir algo, ¿sí? A la gente que tal vez al principio tenía como mucha descarga a nivel corporal, la gente, no sé, de repente construir algo, lo que sería, por ejemplo, para un arquitecto, ¿no? Todo lo manual, lo artesanal, ¿sí? Eso tiene que ver con Solimar, con poder canalizarlo en algo que esté socialmente aceptado, como todas estas opciones. Bien. Y la última, y no se me duerman, por favor, que ya queda poquito. Igual los veo atentos, me gusta. No me digan, estoy poniendo toda la onda, les pongo todo lo mejor de mí. O sea, bueno, última etapa, la etapa genital. La etapa genital será la etapa de la adolescencia, ¿sí? Desde los 6 años a llegados a la adolescencia, donde, perdón, ya empezando la adolescencia, donde en esta etapa, justamente el adolescente empieza a notar muchos cambios en su cuerpo, y ahora sí vuelve a aparecer lo corporal, lo genital, pero ya no como en la etapa fálica, donde empieza a descubrir las partes genitales. Acá ya se da la eclosión hormonal, el desarrollo totalmente corporal, el desarrollo del vello púbico, el desarrollo de las partes íntimas, ¿sí? De la bubis, del pene, de la vagina en la mujer, ¿sí? Empieza a aparecer ya un cuerpo más formado, donde justamente lo que plantea Freud es que en muy poco tiempo se da una transición y un cambio muy fuerte, una revolución muy grande a nivel corporal, donde va de la mano con mucho cambio a nivel emocional. Se genera como una montaña rusa de emociones, donde de repente no me siento otra vez cómoda con mi cuerpo, con este cuerpo que está apareciendo, que tanto está desarrollando. Por eso se habla de una eclosión hormonal, ¿sí? Porque hay mucho cambio en esta etapa. Y donde se dan los 3 duelos que plantea Arminda Verasturi, que tiene que ver primero con el niño en el núcleo familiar, y justamente el niño empieza a perder ese lugar en algún punto, ¿no? Ya empieza a tener otros deseos, otro lugar, ya no ocupa el mismo rol en la familia. Este adolescente ya tiene otros deseos, otros anhelos, otras aspiraciones. Después está lo que tiene que ver con el niño en relación a las identificaciones, ¿sí? Con el lugar, o sea, una cosa es el niño de la infancia dentro de la familia, y otra cosa es lo que tiene que ver con la identificación. Cuando los chicos son chicos, se identifican mucho con los padres. Vieron que de repente siempre el chico dice, ay, porque el día de mañana me encantaría ser como vos, papá, porque vos sos un genio, porque sos un capo, porque sos todo. Bueno, ya todo ese ideal que el niño construye desde muy chico, esa imagen de los padres, todo ese ideal como que cae. Y está bien también que un poco pase, porque el niño ya empieza, mejor dicho, ya sea adolescente, ya no es más niño, ya es adolescente, empieza a tener otras aspiraciones, sus anhelos de forma más autónoma, empieza a ver a otros como ideales, ¿sí? Que puede ser un famoso, que puede ser un jugador de fútbol, ¿no? La gente que ama a Messi, por ejemplo, a un cantante de música, a un artista plástico, ¿sí? Entonces ya empieza a identificarse con otras cuestiones, ¿sí? Con otras personas. Y es donde más empieza a acercar, a identificar. Y también ya no se identifica tanto con el núcleo familiar, sino que se identifica con su núcleo de pares, ¿sí? Con el grupo de pertenencia. En la adolescencia pesa mucho el rol social, los vínculos, los intereses en común, ¿sí? Profe, yo no sé, pero es que muchos padres cuando hay en la adolescencia tienen otro hijo por esta falta de atención, no sé, el niño te da todo al padre, la madre. A ver cómo sería, o sea, un padre tiene un hijo y después tiene otro. Sí,
como en esta fase que el otro hijo está en la adolescencia. El más grande, sí. ¿Qué pasa? Es como, no sé, los padres buscan la atención que el niño da. No sé. El niño demanda atención, el adolescente. No, lo que pasa es como la adolescencia es que el niño empieza a buscar otras cosas y los padres sienten como una falta y tienen otro hijo. En muchos casos. Sí, eso sería sí y no también. O sea, eso sería ya ir a la profundidad del análisis. No siempre que los padres tienen un segundo hijo es porque tienen la pata, porque ya sería como un montón. O sea, tal vez eso podría ser un pensamiento de Freud. No te lo podría dar con certeza porque no sé si él lo piensa, tal vez lo pensaba desde esa forma. Porque si no, entonces todos los padres que digamos, que tienen un hijo solo se sienten vacíos. Sería como un montón pensarlo así. Después de lo de la demanda, sí. A veces sí pasa que, por ejemplo, el segundo hijo, tal vez no llegando a la adolescencia, tal vez el primer hijo, digo, ¿no? Que todavía está en la etapa de la niñez, sí puede ser que ahí sí sea una cuestión medio inconsciente, bastante psicológica, que tiene que ver con como este enojo, con esta furia que, como me sacarse el protagonismo. Yo era hijo único y estaba re bien así. Y de repente viene y bueno, o sea, ahora me sacó el rol. Importante, único. Eso lo vamos a ver mucho cuando veamos formación reactiva como un mecanismo de defensa, pero eso tal vez pasa más en la niñez. Lo otro no me atrevería a decir, como que sería un montón pensar que cuando uno busca un segundo hijo, porque tal vez se siente vacío. A veces también se busca un segundo hijo, otros hijos, para darle hermanitos a los propios hijos. Pero, o sea, pues, que ya nada que ver. Pero, por ejemplo, cuando las parejas están mal, se van a divorciar y van teniendo otro hijo. Bueno, eso es otro tema. Eso ya no es, no sé si lo plantea tanto Freud, eso sería más o menos la vida. Estamos hablando de cuando están por separar y tienen otro hijo. Bueno, a veces puede ser una buena decisión y puede no serla tanta. A ver, hay parejas que piensan que a veces el traer un hijo al mundo puede recuperar un vínculo o puede sanar una relación cuando está a punto de separarse. Y es que hay una responsabilidad, psicológicamente se podría pensar, no digo, esto ya es algo más subjetivo, ¿eh? O sea, acá estoy hablando más de lo que pienso yo. Acá no sé qué pensarías, pero habría que llamarle, pegarle un tubazo a ver qué piensa al respecto. Pero la realidad es que a veces sale bien. Yo lo que creo que a veces dar una responsabilidad tan grande a un hijo con esta carga de que porque viene al mundo y es el hijo de los dos, la pareja se va a recomponer, y la pareja se debería recomponer sola si realmente hay amor y hay ese deseo y hay esa necesidad de que la pareja, digamos, se proyecte, ¿no? Se mantenga en el tiempo. No sé, hay veces que funciona. Hay parejas que se reencuentran con digamos, la aparición de un hijo, ¿sí? Y hay veces que no. Y hay veces que hasta termina perjudicando más un vínculo, porque termina fomentando más todas esas diferencias, esos desencuentros que tenían como parejas, ¿sí? Esa es una pregunta muy interesante, eso lo vamos a ver mucho cuando veamos la próxima clase, que es muy linda, y me encanta un montón. Esta también me gusta mucho, pero la que viene me gusta más, porque es las crisis vitales, o sea, es lo que viene de la adolescencia a la tercera edad. O sea, podemos transitar todo. Pero bueno, buena pregunta igual, pero no te lo podría dar desde una respuesta psicoanalítica porque no me atrevería a decir qué piensa Freud respecto a eso, porque aparte eso sí realmente es muy subjetivo y es muy propio de cada pareja. Hay parejas que le funciona bárbaro y tener un hijo los reencuentra, y hay parejas donde no. ¿Sí? Bien. En esta etapa se despliega procesos afectivos muy intensos, el individuo tiene que consagrarse a la gran tarea de desasirse de sus padres para poder constituirse como sujeto. Debe elaborar la relación con su cuerpo, con su nuevo propio cuerpo y alejarse del cuerpo de la infancia, que se desarrolla de manera mucho más acelerada que su psiquismo. Es un cambio muy rápido, entonces el psiquismo, la cabeza tiene que adaptarse, por eso tanto cambio emocional, ¿no? Como este desencuentro con el cuerpo, porque de repente me aparece todo un cuerpo que tal vez no es el que quiero, no es el que me siento cómodo, no es el que me hace bien. Bueno, sí. Doctora, pero, sí. una consulta. Y con respecto a esas parejas que por ahí
una de la pareja quiere tener una criatura y la otra pareja no quiere, y el otro miembro de la pareja no quiere. Cuando en la pareja uno quiere un hijo y el otro no. Sí. Bueno, eso, vuelvo, o sea, esto ya no, esto está ya por fuera de la materia, ¿sí? O sea, acá te puedo dar una mirada subjetiva. A ver, yo te puedo decir lo que puede pasar en la realidad de lo que pasa en las parejas. Hay a veces que uno termina cediendo y terminan apostando el proyecto de familia. Hay veces que uno se termina separando. Yo creo que lo más sano para uno es aprender a escuchar sus deseos, ¿sí? Y si de repente existe la posibilidad de que alguna de las partes pueda ceder para que eso se dé, que sea porque realmente esa persona también lo siente. O sea, a ver, está bien, tal vez la otra persona no tiene el deseo de ser padre, pero tal vez no le molesta tanto, o tal vez no le cambiaría tanto la vida, y tal vez apostado a ese proyecto se da cuenta que en el fondo sí quería, y que tal vez era que le daba miedo, o que se pueden jugar otros sentimientos. Pero para mí lo importante es que uno sea consciente de sus decisiones. O sea, que si uno dice que sí y el otro dice que no, el que cede y que sea consciente que cedió. Después no hay vuelta atrás, no es, pero yo dije que no quería. No, pero si también apostamos al proyecto. O sea, digo, cuando una pareja tiene que ver con un par, con dos personas. Y los proyectos de vida en una pareja se toman de a dos. Entonces, o sea, o alguno tiene que ceder, o tienen que llegar a un consenso, o no. O de repente pasa, bueno, yo de repente quiero ser madre, y de repente mi pareja no, y bueno, yo no voy a resignar mi deseo de ser madre. Y me gustaría tal vez que sea fruto de un amor de una pareja. Y bueno, entonces lo buscaré con una persona que realmente ame y que pueda completar ese proyecto de vida. O lo tendré sola. En aquella época de Freud era todo esto impensado, ¿no? Ser madre soltera era como pecado capital. Pero bueno, nada, esto ya es muy más objetivo, ¿sí? Pero bueno, nada, básicamente esto, chicos, nada, y después, ¿qué más el PowerPoint nos aporta? La adolescencia es la etapa donde los procesos que se prepararon desde la infancia y en lo que se refiere al desarrollo psicosexual se han completado. Del lado psíquico se renuncia al objeto de amor de la infancia, lo cual le permite hallar un objeto diferente al incestuoso para amar. Y bueno, después todo esto del complejo de Edipo que ya lo vimos. Y lo del sistema de instalación, que también, ya lo vimos, se los nombré, ¿no? Lo del sistema de instalación, no, sí. Se lo digo en resumen, es bastante cortito el concepto, pero está bueno que lo sepan. La resolución del complejo de Edipo también es fundamental porque, como les dije en un principio, va a condicionar los vínculos futuros. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que yo, en los primeros años de vida mamé, de acuerdo a la crianza, a los mandatos, a los patrones, a todo lo que internalicé, yo o lo puedo repetir en vínculos próximos, o mismo mis conductas y cómo yo me manifieste en la vida, o lo puedo resignificar. ¿Qué sería esto? Una persona que los primeros años de vida estuvo inmersa en una familia donde la violencia era el pilar de la comunicación, la agresión, el insulto, no sé, la violencia psicológica, y se empieza a naturalizar, lamentablemente y probablemente esa persona naturalice, digamos, ese tipo de vínculos, ¿no? Porque es donde se crió. Ahora, yo puedo ser consciente y decir, yo no quiero replicar esto para mi vida, no quiero repetirlo, y no quiero el día de mañana ponerme en pareja con una persona violenta porque es lo que yo aprendí y donde me desarrollé, donde me crié. Puedo decir que no quiero eso y buscarlo, o sea, eso requiere de mucha terapia, de elaborarlo, de trabajarlo, porque obviamente que todo esto es más inconsciente, ¿no? Pero cuando ya soy consciente, soy más grande y entiendo que eso yo no lo quiero para mi vida, puedo elegir, porque tengo raciocinio diferente de un animal, y puedo elegir que eso no quiero para mi vida. Entonces, puedo elegir lo opuesto. Ahora, hay mucha gente que tal vez no es consciente y que repite, ¿vieron lo que sería repite el patrón de conducta? O sea, tiene como conductas repetitivas, esas personas que de repente siempre eligen parejas violentas, o decís, ¿por qué siempre recaes en lo mismo? Bueno, porque es lo que conocen, porque no conocen otra forma de vincularse que no sea en ese código en común, ¿no? En ese común denominador que es la violencia. No porque la persona quiera decir, porque es lo que conoce, porque es lo que crió, porque es lo que mamó, y porque es lo que no pudo elaborar. Entonces,
al ser lo que conoce, no sabe ubicarse de otro rol que no sea estando con una pareja violenta. Ya sea porque esa persona genera violencia en el otro, o porque está con una pareja violenta. Eso aplíquenlo en la vida. Pero más que nada, este ejemplo explica un poco, esto es lo mismo con las adicciones, con otras cuestiones de la vida, ¿no? Lo que uno repite, esto es fundamental, porque esto va a hablar ya de la adultez. En la adultez nosotros o repetimos ciertos vínculos de la infancia, ciertos mandatos de la infancia, o los podemos resignificar. Pero eso depende de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. No llegué hasta la actividad, ya es muy tarde. Básicamente son 3 preguntitas, que si quieren se las muestro, y estaría bueno que se las anoten, y en su defecto, las charlamos en la clase que viene antes de empezar la clase, ¿sí? Háganme acordar, porque su profe a veces es medio colgada y puede olvidarse, pero la idea básicamente es que, nada, como para concluir esta clase, para básicamente que queden algunos conceptos claros, acá están las preguntas, que son 3, chiquititas, como para un poco resumir lo que fue la clase de hoy. La idea es que ustedes la respondan, la trabajen en sus casas, que pueden charlar entre ustedes. Puedes sacar las fotos del equipo. Igual después las puedo subir, pero se las digo, se las dicto. ¿Sí? La primera sería, ¿cómo resumiría? No tiene ya más ganas de escribir, ¿no? Ese es el punto. Sácale una foto, dale. Pero a esto. Doctora, ¿podría dictar, por favor? Sí, lo dicto, obvio. ¿Cómo resumirías la idea central que plantea el psicoanálisis respecto a la sexualidad humana? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo resumirías la idea central que plantea el psicoanálisis respecto a la sexualidad humana? Segunda pregunta, ¿qué diferencia se plantea entre el instinto y la pulsión? ¿Qué diferencia se plantea entre el instinto y la pulsión? Y por último, hasta acá venimos bien, ¿no? ¿Y la qué, profe? ¿Cómo? ¿La 3? Si puede repetir la 2. La 2. ¿Qué diferencia se plantea entre el instinto y la pulsión? Y la última, ¿cuáles son los logros evolutivos en cada una de las etapas del desarrollo psicosexual? ¿Repito? ¿Chicos del Zoom? Sí, profe. ¿La repito? Sí, por favor. Sí, la tercera es, ¿cuáles son los logros evolutivos en cada una de las etapas del desarrollo psicosexual? ¿Sí? ¿Alguna duda? Doctora, ¿eso es para exponer en clase? Sí, o sea, básicamente es para generar un debate, para poner una puesta en común, para ver lo que fueron entendiendo en la clase de hoy, si quedaron los conceptos claros, ¿sí? Traten, por ejemplo, sobre todo en la última, ¿no? ¿Cuáles son los logros evolutivos? Piensen bien,
qué es lo que se logra en cada etapa, cuál es la actividad paradigmática, o sea, lo más significativo, ¿sí? Más que nada eso, como para poder hacer una actividad en relación a lo que fue la clase de hoy, para ver un poco el nivel, cómo están ustedes, si van entendiendo y todo. Y bueno, la clase que viene, los primeros minutitos, charlamos un poquito de la actividad, ya vamos para todo lo que sigue. ¿Sí? Una consulta, doctora. Sí. En el campus figuran los horarios, dice hasta tercera semana, así, en el Excel, hasta la tercera semana, que vendría a ser esta. La primera unidad, ¿eso me quiere decir? ¿O estás hablando del contenido que ustedes pueden visualizar? No, estoy hablando del tema de los días que tenemos por Zoom o presencial, a eso me refería. Decía tercera semana, hasta tercera semana. La distribución exacta, solamente hasta la tercera. Listo. Bueno, entonces esto tenemos, creo que sí, nos lo tienen que pasar nosotros cómo va a ser la nueva distribución entonces. Porque la semana próxima, la mitad de semana, agosto. Y a partir del jueves, que es el día que yo curso, ya es septiembre. Por eso le preguntaba. Listo, gracias por la aclaración. Vamos a hacer una cosa. ¿Me podés mandar un mail y recordármelo? Así ya hablo con Secretaría Académica y con las áreas correspondientes para pedir las próximas clases. ¿Sí? ¿Me podés mandar un mail? Vas a ver en la plataforma, en mi mail. ¿Me hacés recordar o me lo escriben ustedes, chicos, todos, los chicos de Zoom, me lo escriben en el Zoom, en el foro? Sí, tranquila, yo te lo envío. Próxima. Porque sí, o sea, estoy bien en aclarármelo porque la verdad que no sabíamos que faltan las próximas, pero bueno, tal vez después nos olvidamos con las, así que está bueno que nos lo recuerden, así lo pedimos. Porque justo, la última semana del mes es mitad agosto, mitad principio de septiembre, eso es lo que pasa. Dale, perfecto. Recuérdennos por nuestro mail, le pueden mandar a Nancy o a mí, o en su defecto lo escriben en el foro y nosotros lo consultamos bien, ¿sí? Les informamos. ¿Dale? Dale. Perfecto. Bueno, chicos, espero que haya quedado todo claro, que les haya gustado la clase. Nos vemos la semana que viene, a los chicos del Zoom también, ya sea que los vea presencial, por Zoom o de la forma que sea. Un placer enorme, cualquier duda o pregunta, me consultan, nos consultan. Y bueno, termine muy bien la semana, ¿sí? Buen fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Buenas noches. Gracias, profe, igualmente. Chicos del Zoom, les mando un beso. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Cómo? Le hago una pregunta, profe. Decime, sí. Con el tema de la asistencia, ¿están tomando asistencia? Hoy no vinieron a tomar asistencia. Chao, hasta luego. Chao, chicos. Yo les diría que consulten en Bedelía, porque los jueves no están tomando asistencia acá presencial. Los lunes y martes sí, pero los jueves no. Así que yo les diría que las asistencias la consulten por Bedelía, ¿está? Por las Ya, dudas. ok. ¿Está bien? Bueno, profe, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Profe, ¿en el horario de las 16 tampoco tomaron? No, tampoco, no vinieron a tomar asistencia acá. Bueno. Así que Consultamos en Bedelía. consulten en Bedelía entonces. Dale. Gracias. Guarde, cuídense mucho. ¿Ya hace ruido? Ya, suerte. Un poquito, sí. Los niños en la escuela tienen la carrera como en la Italia,